¿Qué tal, hermanos? Bendiciones. Qué privilegio poder pasar por aquí y saludarles una vez más. Espero de que estén bien. Nosotros estamos bien aquí, ¿verdad? Desde casa. Gracias a Dios. Y recibo saludos siempre de mi esposa, de mis hijos y también de mi persona, ¿verdad? Estamos orando por cada uno de ustedes para que Dios les bendiga, Dios les dé fuerza y no desistan por nada del mundo. Sigan adelante, hermanos, en el Señor. Felicito a aquellos que ya tienen días sirviendo a Dios y a aquellos que se han añadido hace poco, ¿verdad? Ustedes realmente han tomado la mejor decisión de sus vidas. Así es de que no se avergüencen del Evangelio ni tampoco de Dios, porque Él no se avergüenza de nosotros, ¿verdad? Él es nuestro Padre, un Padre amoroso, un Padre lindo, un Padre precioso. Y Él es digno de ser publicado, de ser exaltado y poderlo, ¿verdad? Representar en cualquier lugar donde estemos de la mejor manera posible. Así de que a todos aquellos, como les digo, de que ya están sirviendo al Señor, felicidades, ánimo, hermano, hermana, ministro del Señor, ¿verdad? Laico, todos, felicidades y ánimo, adelante. Mire, quiero compartirles la palabra del Señor en esta ocasión y quiero usar un pasaje de la Biblia en Mateo capítulo 26, versos 14, 15 y 16. Y quiero hablarle bajo el tema, no pierdas el rumbo. Mire, qué importante es en estos tiempos no perder la dirección, no desconectarnos de Dios, a pesar de la presión, de la opresión, o a pesar de lo que estemos pasando, ¿verdad? Por nada, ni por nadie, nos desconectemos del Señor. Así de que vamos a leer lo que dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 26, versos 14, 15 y 16. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me daréis? ¿Qué queréis darme? Dice, y yo os lo entregaré, ¿verdad? Hablando de entregar a Jesús. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Mire, hermano, hermana, amigo, esto es un relato, ¿verdad? Podría decir yo, de un incidente, el cual muchos ya conocemos, y es la traición de Judas a Jesús. Pero hay cosas bien importantes ahí que quisiera que notáramos nosotros, y quizás de alguna manera el Señor nos va a hablar a nuestras vidas en este tiempo. Entonces, una de las cosas que yo veo es de que este hombre, a pesar de todo, fue llamado por el Señor y fue contado entre los apóstoles, entre los discípulos del Señor. Y por algo fue, ¿verdad? Y es bien interesante que hay gente últimamente, ¿verdad? Y pues me refiero a la iglesia, a los cristianos, que andan buscando lugares, andan buscando puestos para ser visto por otros, o quizás para llenar alguna necesidad personal de ellos, y andan por ahí preocupados, y es bien importante para ellos ocupar un puesto importante en la sociedad. Y no hay nada de malo en eso, aspirar a cosas grandes y a estar en lugares de, ¿verdad?, de autoridad y todo eso. Eso es bueno. Pero me refiero a que muchos no le dan la prioridad o el significado que debería de llevar cuando Dios te llama, cuando Dios te escoge, cuando Dios te separa para su servicio, para que le sirvas a Él. Es un llamado, dice la Biblia, santo. Hay sangre derramada de por medio, preciosa sangre. Y hay muchas cosas de valor que se desencadenan cuando uno profundiza sobre el llamado y la importancia de ser separado y ser llamados hijos de Dios. Y yo sé que hay mucha gente que hoy lo toma a la ligera. Sí, yo soy cristiano y voy a la iglesia y eso. Pero a veces es bueno detenernos y pensar un poquito realmente en lo grande y lo maravilloso y el honor que es ser llamado hijo de Dios. Que el Padre te haya escogido
que esa sangre haya hecho esa obra especial que ha hecho en cada uno de nosotros. Porque ha sido la sangre de Cristo que nos ha lavado de nuestros pecados. Y hemos dejado a un lado aquella vida que traíamos. Y ahora pues pertenecemos al ejército de Dios, a un pueblo maravilloso, poderoso. Pero muchos, como digo, no lo ven de esa manera. Y es simple, y es fácil verlo, es fácil notarlo, porque de la manera como se conducen o como hablan, de la manera que se expresan. Porque si usted les pregunta del rol que ellos juegan en la sociedad, mayormente, como le digo, si tienen un papel importante en la sociedad, ellos lo gritan y lo dicen con orgullo y están, ¿verdad? Están ellos contentos y maravillados del lugar que ocupan en la sociedad. Pero como que se avergüenzan, o no sé qué pasa, que como que cuando les dices, ¿y quién eres realmente? ¿Y qué significa Dios para ti? ¿Y cuál es el lugar que tú ocupas en la iglesia? ¿O qué es todo esto? Entonces ahí, como le digo, le dicen, pues ahí estoy, o esto es lo que hago. Como que no hay esa misma fuerza, o no hay ese mismo respeto, esa lealtad, o esa entrega, sino que lo hacen a como salgan las cosas. Ya para ellos, como le digo, el servir a Dios no es, ¿verdad?, algo que hay que ponerle mucho empeño, mucho esmero, muchas ganas, o como que hacen las cosas a como salga. Y entonces, y eso es lo que creo que estaba pasando en Judas, que no había entendido realmente quién lo había llamado, quién era Jesús y el lugar que ocupaba y lo maravilloso y lo grande que era el ser uno de los apóstoles de Cristo Jesús. Y esa es una de las cosas, como digo, que yo creo que es ahí donde él pierde la perspectiva y como que se desvía a otras cosas que luego más adelante lo vamos a ver. Pero esto es importante, porque aquí hay muchas cosas que nos pasan, como le digo, a nosotros, y especialmente al pueblo de Dios, que está ahí, pero vuelvo y digo, a veces no hemos entendido la magnitud del llamado de Dios a nuestras vidas. Lo que Dios ha hecho y el llamado que Dios te ha hecho es grande, y no es de tomarlo así tanto a la ligera, ¿verdad? Así es de que, como digo, y pues cuando alguien pierde el rumbo, ¿verdad?, se conforma, se vuelve pasivo para las cosas de Dios, conformistas. Ya no hay ese fuego, ya no hay esa pasión, ese deseo de que quizás cuando hubo el primer amor, que se le llama, ¿verdad?, la entrega, cuando uno estaba recién entregado. Se va perdiendo todo eso y uno se va volviendo en un conformista y te va volviendo en una persona pasiva, inconstante, mediocre y muchas cosas más, ¿verdad?, por las cuales, como digo, eso viene a causa de que no hemos entendido la posición que tenemos en Cristo Jesús. Porque eso, cuando uno entiende la posición que tenemos en Dios, eso sobrepasa toda posición que cualquier otro te puede dar, que podríamos decir, insignia que alguien te pueda poner. Cualquiera de esas cosas sobrepasa cuando uno entiende el lugar que ahora tenemos en el Señor. Todas las otras cosas vienen a caer en un segundo, en un tercer plano. Y luego para nosotros después, lo más importante son las cosas de Dios, el servicio a Dios, el seguir a Dios, el agradar a Dios, el hacer todo para el deleite del Señor. Pero si uno no entiende eso, como digo, uno pierde el rumbo. Y cuando uno pierde el rumbo,
pues te sabe la vida cristiana insípida, sientes vacío, te da lo mismo y a veces estás a un paso de, ¿verdad? De que los demás se confundan en que quién eres y es triste. Y es ahí donde yo no quisiera que caigamos en el conformismo, en la pasividad, en la mediocridad, en que el fuego que se ha puesto en nosotros se apague, sino que al contrario, lo mantengamos encendido y agitándolo siempre para poder continuar con esta obra maravillosa que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Entonces, como digo, escucho lo que se dice cuando uno tiene la posición en Cristo. Uno entiende entonces que el llamado de Dios es algo mucho más allá. Y lo digo en Cristo porque a veces hay gente que se confunde que el llamado que el lugar en la iglesia o el lugar en una institución, el lugar en una comitiva, o en el lugar, digamos, en un comité, eso es un puesto, digamos, como cristianos. Pero hay veces hay gente que ocupa lugares dentro de la iglesia, pero no tienen ninguna relación con el Señor. No tienen esa comunión con Dios, sino que simplemente hacen las cosas porque están ocupando un lugar y están desempeñando una labor. Y hay como un compromiso con lo que tienen que hacer, pero no hay un compromiso para con Dios, que tendría que ser lo primero. Luego lo demás lo haríamos, ¿verdad? En agradecimiento, en gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero tristemente, como digo, hay mucha gente que se ha confundido. Y hay veces que algunos funcionan mejor cuando no tienen un puesto dentro de la iglesia. No sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta de eso. Mucha gente funciona mejor y se vuelve más productivo y más eficaz cuando no tiene un puesto en la iglesia. Porque le designas algo y luego ya trabajan o funcionan en torno a lo que les has designado hacer, pero no van más allá de lo que se les ha designado. Y algunos terminan su periodo y cuando ya no son elegidos para el siguiente periodo, entonces ya sienten que no tienen la obligación de trabajar para el Señor. Y eso es trágico, eso es triste dentro de las iglesias. Esos sistemas que a veces se ponen dentro de las iglesias, a veces no son para, digamos, para la edificación, sino al contrario, vienen y destruyen. Pero bueno, ahí hay muchas cosas, ¿no? que podríamos hablar, pero no quiero salirme mucho del tema, sino que quiero enfocarme en que cuando nosotros entendemos nuestra posición en Cristo Jesús, nosotros nos damos cuenta que el lugar más importante en nuestros corazones y en nuestra vida está ocupado por Dios y que Él es el centro de todo en nosotros y sobre todo. Y a veces uno dice, bueno, hermano, pero yo hago cosas y nadie me ve, y yo hago cosas para Dios y nadie me felicita o nadie me dice, ¿verdad?, que bien lo hiciste. Bueno, déjeme decirle que sí, Dios lo ve a usted y haga las cosas como para Dios, porque Él nunca lo va a defraudar. Él nunca lo va a hacer sentir mal, porque usted está trabajando para el Señor. El día que nosotros empecemos a trabajar para las personas o para alguien más, entonces hemos perdido el rumbo, porque nosotros hemos sido llamados a servir a Dios y para Dios y a través de Dios, y lo que hacemos es para el Señor, para su gloria, para su alabanza, para su honra. Usted haga mucho, haga poco, pero siempre trate de hacerlo más, ¿ok? Porque hay mucha gente que esto lo ha malinterpretado. Si haces mucho, haces poco, lo haces para Dios, y a veces algunos se conforman con lo poco. No, siempre busque lo mejor, lo máximo y lo más que pueda. Amén. Así es que hacerlo. Entonces,
Esa es una de las primeras. La segunda cosa que veo es que él dice, ¿cuánto me van a pagar para que les entregue al maestro? Mire la pregunta, ¿cuánto me van a pagar? Entonces, dice la Biblia, en otro pasaje, refiriéndose a este mismo, dice que el diablo puso en Judas ese pensamiento y se volvió en un tipo con un corazón lleno de avaricia y de incredulidad. Mire, esto es tremendo. Cuando alguien ya está minado y está maleado, podríamos decir, ¿verdad? Y está su corazón lleno de avaricia y de incredulidad, no va a poder servir a Dios, porque siempre va a manifestar lo que tiene en su corazón. ¿Recuerden lo que dice Jesús? ¿Verdad? Que desde la abundancia de nuestro corazón es que habla nuestra boca. Y a veces no solamente se refiere a hablar con palabras, sino que a veces hablamos con nuestros hechos, nuestras actitudes, ¿verdad? Nuestros comportamientos. A veces hablan por nosotros. Y cuando tenemos un corazón lleno de avaricia, cuando tenemos un corazón lleno de incredulidad, de tarde o temprano eso se va a manifestar. Tarde o temprano eso los demás lo van a ver, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con la avaricia. Hay que tener cuidado con la incredulidad. Lo digo porque esas cosas destruyen a cualquiera. Destruyen a cualquiera. Y si usted quiere servir a Dios, de veras, tiene un corazón avaro y lleno de incredulidad, se le va a hacer muy difícil. Muy difícil. Yo he conocido gente que han tratado y han luchado por años servirle a Dios, pero tienen eso en su corazón. Entonces, cuando menos piensen, eso se va a manifestar y va a venir y va a dar a luz lo que pasó con Judas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque su corazón está, ¿verdad?, en el dinero o en algo de valor. Son capaces de cualquier cosa, ¿verdad? Dejándose seducir y reducir por la avaricia y la incredulidad. No solamente la gente se deja seducir, sino que también se dejan reducir cuando tienen un corazón lleno de avaricia y de incredulidad. Porque eso nos limita. Eso nos limita a lo que Dios quiere hacer. Porque Dios quiere trabajar, Dios quiere obrar, Dios quiere mostrarnos, quiere abrirnos su buen tesoro. Y Él quiere mostrarnos muchas cosas. Pero cuando hay ese tipo de gente, ese corazón nos reduce y nos vuelve y nos pone en un estado de calamidad. Y no hay esa apertura, ¿verdad? No se abren nuestros ojos, nuestro entendimiento a ver más allá, que esto no solamente se trata de dinero y de buscar cosas, sino que el conocer y el servir a un Dios amoroso y hermoso como Él es, va más allá que eso. Pero el que tiene un corazón lleno de avaricia y de incredulidad, tiene la vista bien corta y la tiene puesta tristemente en este mundo, ¿verdad? Entonces una cosa es que a alguien se le remunere pues por su servicio, por lo que hace. Porque yo estoy de acuerdo que en muchos lugares pues, muchos servidores se les remunera, se les da, está muy bien, perfecto. Pero como digo, si ya uno está sirviendo, está ahí, ¿verdad?, con esas actitudes o con esos deseos, con ese corazón, eso no va a ser de edificación en ningún lugar. Y eso destruye a los hombres. Entonces, eso fue, ¿verdad?, lo que Judas pasó. Dice que Judas no permitió ver lo bueno y lo amable y lo amoroso que era Jesús y sus compañeros. Los traicionó, no solamente traicionó a Jesús, también traicionó a sus compañeros, ¿verdad? Porque él, como digo, había puesto la mirada
en las riquezas. Y llegó un momento en el cual eso pudo más con él. Y no le importó ni el maestro ni los compañeros. Pasó sobre eso por querer llegar a obtener lo que él quería. Y hay ese tipo de gente que traicionan a quien sea y no les importa por obtener algo. Y eso es lo que sucede. Jesucristo dice, ¿verdad? Si alguien quiere servirle a dos señores, a dos amos, tarde o temprano le vas a fallar a uno por quedarle bien al otro. Y eso es la verdad. Y él dice, no puede servir a Dios y no puede servir a las riquezas. Y es triste, como le digo, hermano, es triste estar con esa lucha de querer servir de lleno al Señor, pero al mismo tiempo tú te gusta, ¿verdad? Mucho lo material y mucho esto y lo otro. Entonces, hay una lucha fuerte. Pero mi punto es de que eso no te haga perder el rumbo y el sabor de la vida cristiana, sino que te deleites en el Señor. Es lo que dice la palabra. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Mira, lo primero que Dios quiere es que tú te deleites en Él, que tú te goces en Él, que tú te puedas sentar a sus pies, que tú puedas escucharlo, que tú te puedas deleitar en Él. Y luego Él concederá las peticiones de tu corazón. Yo sé que muchos queremos lo mejor, lo bueno. Claro, a mí me encanta lo mejor. A mí me encanta comer bien. A mí me gustan las cosas buenas, como a muchos de ustedes. Amén. Pero, vuelvo y digo, he entendido que cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Dios conoce las peticiones de tu corazón. Dios conoce los deseos de tu corazón. Dios sabe lo que te hace falta. ¿Tú crees que no va a saber lo que te hace falta? Claro. ¿Tú crees que Él no va a conocer lo que siente tu corazón? La Biblia dice, ¿acaso el que hizo el oído no va a oír? ¿Acaso el que hizo el ojo no va a ver? Claro que sí, Él conoce todo de nosotros. Por eso es de que deleitémonos en Él. Hagamos las cosas con gusto, con alegría, con entusiasmo, con esmero, con prontitud. Aquí estoy, Señor. Y todas las demás cosas van a ser añadidas. Pero como digo, si estás ahí en que quieres servir aquí, servir allá, tarde o temprano le vas a fallar a uno. La tercera cosa dice que le dieron 30 monedas de plata. Mira, Judas vivió para esas 30 monedas de plata. 30 monedas de plata era el pago de un esclavo en aquellos tiempos, según Éxodo 21:32. ¿Verdad? Entonces, cuando la gente se cansa de servir a Dios, cuando hay otras cosas que te seducen, el servir a Dios ya no es prioridad. ¿Escuchó eso usted? Hay gente que se cansa de servir al Señor. Se cansan. Vienen otras cosas y los seducen. Vienen otras cosas y los atrapan. Vienen otras cosas deslumbrantes y dicen, ¡wow! Y se van tras esas cosas. Y se pierden del camino. Y pierden el rumbo. Yo he dicho esto antes y a lo mejor muchos de ustedes, ¿verdad? Mayormente los de Centroamérica sé que me van a acordar de esto. Cuando íbamos a los grados, ¿verdad?, primarios, nos daban un silabario, ¿se acuerda usted? Y allá había una historia de Renato y el señor, ¿verdad?, que llevaba un mono ahí en la mochila. Y dice que Renato le fascinó el mono que iba en la mochila del que iba ahí caminando, ¿verdad?, por el camino. Dice que se le quedó viendo y se fue caminando detrás de él, De tal manera que después de tanto caminar se vio perdido y ya no encontró el camino a la escuela. Y eso nos lo decían a nosotros, ¿verdad? Mayormente los papás, los maestros nos decían, cuando vengas camino a la escuela, no te distraigas para que no te pierdas el camino a la escuela.
Y eso también es algo para reflexionar nosotros hoy en día, de que muchos de nosotros nos vamos tras de otras cosas, o viene algo que nos deslumbra y ¡pah! Perdemos el sentido, perdemos el camino y de repente nos vemos involucrados, estamos en otros lugares donde no deberíamos de estar. Así es que Judas dice, ¿cuánto me van a pagar? Le dice, bueno, te vamos a pagar 30 monedas de plata. Y él vivió, como le digo, para esas 30 monedas de plata. El consejo de Pablo a Timoteo es, ten cuidado de ti mismo. Primera de Timoteo 4:16. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Mire, no le dice ten cuidado de las otras personas. No le dice ten cuidado de las autoridades o de los gobiernos o ten cuidado de los pastores. No, le dice ten cuidado de ti mismo. Y eso es lo que yo le digo ahora a usted. Tenga cuidado de usted mismo. Tenga cuidado de cómo usted va caminando, cómo usted va llevando las cosas. Y que nada ni nadie, ¿verdad? Podríamos decir que no tiene comparación al llamado de Dios, a lo que se trata del servicio de Dios, que nada ni nadie lo separe de servirle al Señor. Porque esas 30 monedas de plata pueden significar muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas que comparado a lo que Dios está haciendo y hará, no tienen ningún valor. Nada. Sino que más allá, cuando uno desprecia, cuando uno echa a un lado aquello que te quiere separar de Dios, lo que te quiere limitar, ¿verdad?, para el servicio del Señor. Cuando tú lo pones a un lado, a la larga, tú te das cuenta que valió la pena. Y que estuvo bueno verlo esquivado y verlo echado a un lado. Si es de que, ¿cuáles son sus 30 monedas de plata? Las suyas. ¿Qué es lo que a usted le están ofreciendo o le están poniendo ahí que lo quiere separar o quiere que usted desista? Y en estos tiempos, ¿verdad?, como en cualquier otro quizá, hay muchas cosas que se aparecen. Muchas cosas. Algunas de esas usted ya las conoce. Pero otras, que muchos no las conocen, pero los mantienen atrapados, los mantienen esclavizados. Y Dios dice, no pierdas el rumbo. Porque Dios tiene cosas mejores preparadas para cada uno de nosotros, es lo que dice la palabra. Los planes de Dios son mejores que cualquier propuesta, que cualquier invitación, que cualquier otra cosa. Lo que Dios tiene para ti es mucho mejor. Así es que tus sueños, tus anhelos no tienen que ser pequeños o limitados. Los sueños, como digo, de Judas eran pequeños. Todo lo que él tenía era cuando vio y dijo 30 monedas de plata. ¡Wow! No podemos reducirnos a eso. Tus sueños, tus anhelos tienen que ser mayores que esos. Se puede soñar en grande y ser bendecido y de bendición a otros sin tener que tomar estas actitudes. No solamente por el mal camino o por hacer las cosas mal se puede lograr las cosas y poder llegar a escalar y ocupar lugares de honor. No, haciendo las cosas bien, obedeciendo a Dios, sirviendo a Dios, también puede llegar a ser y a tener cosas grandes. También se puede. Porque Dios honra a los que le honran. Y si tú le eres obediente a Dios en lo poco, dice la palabra. Escuche bien, si nosotros somos a Dios obedientes en lo poco, en lo mucho Él nos pondrá. Y no solamente esto se lleva allá al plano celestial. No, me lo podemos traer al plano terrenal. Si aquí en la tierra nosotros le somos obedientes a Dios,
Él te va a poner en lo mucho también. Y Él tiene sus caminos, sus maneras de poder llevarnos quizás más allá de donde nosotros nos hemos imaginado, o hemos pensado, o hemos soñado. Porque los caminos de Dios no son mis caminos, ni los pensamientos míos, son los pensamientos de Dios. Son mucho más grandes, son mucho más altos. Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Planes de bien y no de mal es lo que Dios tiene para su pueblo, ¿verdad? Así es de que, como digo, comparado a lo que Dios puede hacer, esas 30 monedas de plata no fueron nada. Así es de que nada nos separe del amor del Señor, que nada nos separe del rumbo que el Señor nos ha dado. Ninguna proposición. Nunca menosprecie o desestime a aquel que lo escogió para que fuese su hijo, ¿verdad? Y piense, hoy soy dichoso. Soy dichosa por ser un hijo de Dios, por ser una hija de Dios. Y pensemos y meditemos un momento en qué grande privilegio, no le puedo llamar de otra manera, qué grande privilegio, el ser llamado hijo de Dios, ser escogido por el Señor. Y nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada nos podrá separar del amor de Él. Nada. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Así es de que a usted, hermano, hermana, amigo, que quizás has perdido el rumbo, quizás te estás cansando, quizás no habéis respuesta, qué sé yo, cualquiera que sea tu situación, que hay alguna sensación de vacío, quiero decirte que no te rindas, no te rindas, sigue adelante, porque grandes cosas hay por hacer y Dios tiene mucho que hacer en cada uno de ustedes. No te rindas ahora. Y dile a Dios, Señor, redirecciona mis pasos. Dile, Señor, ordena mi vida. Devuélvele el sentido a mi vida. Devuélveme las fuerzas que necesito para seguir adelante. Ahora ahí donde estás con el Señor, inclina tu rostro si es que puedes, o en tu pensamiento, de la manera que pueda, ¿verdad? Ahí donde usted está. Piensa en el Señor. Tú puedes decir, Señor, tú has hablado a mi corazón, tú has hablado a mi vida en este día. Y yo te quiero dar gracias por ello. Yo quiero decirte, Señor, que te necesito. Quiero decirte, Dios, que tú eres lo más grande que me ha pasado. Que sin ti, pues no sé dónde estaría hoy. Señor, gracias por escogerme. Gracias por amarme. Gracias por darme todo lo que hoy tengo, lo que hoy soy. Es gracias a ti. Y si me das mucho, te doy gracias. Y si me das poco, pues también te doy gracias. Cualquiera que sea tu condición, dice la palabra, dale gracias a Dios, porque esa es la voluntad de Dios. No te impulses a desviarte del camino por quizás querer lograr o satisfacer algo. No lo hagas. Espera en el Señor. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Dios recibirán respuesta. Los que esperan en el Señor, de su presencia, vendrán tiempos de refrigerio. Los que esperan en el Señor nunca serán avergonzados. Los que esperan en Dios levantarán sus alas como las águilas. Espera en el Señor. Confía en Él con todo tu corazón y con toda tu alma.
Y dile, Señor, entiendo y reconozco que realmente tengo mucho. Tengo mucho porque te tengo a ti. Y vivo porque tú vives. Y tus ojos están sobre mí. Y guíame por el camino correcto. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu heredad. Bendice, Señor, la niña de tus ojos. Ministra cada corazón, cada vida, oh Dios, donde quiera que estén en esta hora, Jehová. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, fortalece a tu pueblo, Dios mío. Toca vida, Señor. Toca corazones, Padre. Obra de una manera muy especial, Señor, en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Allí donde está cada uno de ellos, oh Dios. Que en este momento, que en este instante, Dios mío, puedan ser invadidos por tu presencia, Señor. Que escamas de los ojos se caigan y puedan ver, Señor, el camino correcto. Que cadenas se caigan, Dios mío, y puedan ser libres. Que de los pies, Dios mío, sean quitados esos grillos. Que de sus manos, Dios, esas cadenas. Y hoy puedan recibir, Dios mío, la libertad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor. Glorifícate en cada vida, en cada corazón. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Tú eres bueno, tú eres lindo, tú eres precioso. Tú eres hermoso, Dios. Te alabamos, te exaltamos, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Llega, Señor, hasta donde tenga que llegar. Ministra vida, Señor, ministra corazones. Aquel que puede levantar sus manos, levante sus manos al Señor. Dios da nuevas fuerzas ahora. Dios te da nuevas fuerzas. Recibe nuevas fuerzas de parte de Dios. No quites la mirada del Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Gracias. Te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Gracias. Oramos hoy, Señor, por los ministros. Que puedan descansar en ti, Señor, y confiar en ti. Y esperar por completo en ti, Señor. Porque tú eres un Dios justo y verdadero, Señor. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Dios les bendiga, que Dios les guarde y ánimo y adelante, hermanos. Amén.